Hola, mi nombre es Paula Benítez Navarro y les voy a hacer un breve recuento de la línea del tiempo de la evolución de la educación inclusiva. En el año 1960 y 1969, del aislamiento a la normalización. La inclusión no existía como término, se hablaba de anormalidad, el modelo era puramente médico y clínico. La Declaración de los Derechos del Deficiente Mental, la ONU, en 1967. El auge de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos en 1964. Tenemos un contexto, una política y una legislación. El contexto internacional, principio de la normalización y la legislación generada es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La nacional es la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Ley 75 de 1968 organiza la protección del menor y la familia con su enfoque. En el año 1970 y 1979, la integración escolar temprana. Aparece la educación especial, se empieza a cuestionar el aislamiento, pero los estudiantes deben adaptarse al sistema. El informe Warner en 1978 en el Reino Unido introduce el concepto de las necesidades educativas especiales. La crisis del petróleo en 1973 que configuró las economías mundialistas. En lo internacional tenemos los derechos a la educación para las personas con discapacidad en la ONU en el año 1975. La Declaración de los Derechos de los Impedidos de la Resolución 3447. En lo nacional tenemos los primeros programas de educación especial en el Ministerio de Educación. Tenemos el decreto 0888 de 1976. Se reconoce la educación especial como parte del sistema educativo nacional. También tenemos que en el año, una fecha importante también, en el año 1980 y 1989, que es el modelo de integración. Tenemos que la inclusión en esta parte como integración física es el foco que está expuesto exclusivamente a la discapacidad motriz o sensorial. El programa de acción mundial para las personas con discapacidades en el año 1982 y la caída del muro de Berlín en el año 1989. También cabe resaltar que en la parte internacional está las Naciones Unidas, que hace sus aportes en el año 1983 y 1992, que está el convenio 159 sobre la readaptación y profesionalización y lo del empleo. El plan de universalización de la educación básica, ahí está el decreto 2737 de 1989, que es el Código del Menor y empieza a visualizar los derechos de los niños con limitaciones. En el año 1990 y 1999, tiene como título Hacia la educación para todos, el cambio de paradigmas de las discapacidades a la diversidad de los sistemas que se deben cambiar, las conferencias mundiales sobre las necesidades educativas especiales en Salamanca en el año 1994, se consolida la consolidación del Internet como herramienta de comunicación masiva. Lo internacional también, cabe resaltar la educación para todos, la legislación como marco de acción de Salamanca, hasta el estado de crear escuelas inclusivas, el reconocimiento de las diversidades étnicas y cultural. Tenemos la Constitución del 91. Dentro de la Constitución del 91 está el artículo 67 y 68 y la Ley 115 de 1994 y la Ley General de la Educación. Del año 2000 al 2009, la inclusión como derechos humanos
La inclusión se entiende como derecho efectivo, se aplica a grupos étnicos, víctimas y población vulnerable. Convención sobre los derechos de personas con discapacidad, la ONU en el 2006, atentado del 11 de noviembre del 2001 y cambios en la seguridad global. El objetivo es el desarrollo del milenio. Las directrices de la UNESCO sobre la inclusión del 2009 y define la inclusión como un proceso. Está la revolución de la educación, el enfoque de la eficiencia y la cobertura, la ley 1098 del 2006, Código del Adolescente. Y por último está que se habla en el 2010 al 2020 hacia el diseño universal, que es el enfoque y el concepto de la inclusión total y la equidad. Se habla de barreras para el aprendizaje y la participación y el uso de la